Muy buenos días para todos. Eh, Gracias por sintonizarse conmigo en esta mañana en las reflexiones en casa. Agradezco a ustedes por acompañarme en este tiempo. Este es un tiempo para buscar de Dios, para buscarlo a través de su palabra, que es la que nos enseña quién es Él y la que nos conduce a cómo relacionarnos con Él correctamente. Entonces, pues entremos en materia de una vez y, y démosle gracias a Dios por este nuevo día. Señor, gracias por esta oportunidad y este nuevo día, por esta bendición que nos regalas. Padre amado, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetra nuestro corazón y nos enseñe grandes verdades acerca de ti, acerca de Cristo, verdades poderosas que pueden transformar nuestra vida. En este tiempo, Señor, trae paz y consuelo, Señor, ante la desesperación, ante los problemas. Trae paz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar leyendo el capítulo 5 del Evangelio de Juan y vamos a leer desde el versículo. Vamos a mirar esta sección y dice lo siguiente, versículo 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan quien me envió tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Amén. Jesús comienza a hablar acerca de él, de su autoridad y de su misión. ¿Por qué lo hace? Recordemos el capítulo de ayer. El capítulo de ayer empezaron los fariseos a acosar a Jesús, a increparlo, a decirle: ¿usted por qué sanó a esta persona si era día de reposo? ¿Con qué autoridad lo hizo? ¿Bajo qué criterio? ¿Usted quién es? Entonces Jesús empezó a explicarles la razón. La primera, y la vimos ayer, era que el Padre no descansaba y no dejaba de trabajar, y pues él tampoco. Y por esto los, los fariseos se llenaron más de odio porque se hizo igual a Dios al decirle que era su Padre, de manera personal. Ellos no era que tuvieran nada en contra del término de Padre, lo que pasa es que lo usaban de una manera como
Padre Celestial, o sea, como más reverente, y llega este señor y dice, no, es que mi padre, o sea, como con una relación de cercanía. Entonces dicen, este tipo, ¿qué le pasa? Es un blasfemo. Y empezó Jesús a tumbarle sus estructuras religiosas. Y llega aquí y empieza Jesús a mostrar una verdad acerca de él mismo. Versículo 19. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Hijo vino a revelarnos al Padre. Y todo lo que Jesús hizo en esta tierra, su misericordia, su amor, sanar, traer salvación, sanidad, solamente fue un reflejo de lo que el Padre hace y de lo que el Padre quiere para todo aquel que cree en Él. Entonces Jesús vino a manifestar la naturaleza del Padre. Y eso es lo que Él está diciendo. Yo vine a mostrarle lo que el Padre hace. O sea, yo no hago nada sin que el Padre me lo diga y yo hago lo que el Padre hace. Entonces Él vino a mostrarnos, fue la naturaleza del Padre, que es un juez justo, pero a la vez un Dios misericordioso. Versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a ese hombre, que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Jesús estaba mostrando también su íntima comunión con el Padre. Él y el Padre son uno solo. Entonces él decía, mi Padre me muestra, yo hago todo lo que Él me muestra y van a ver muchas cosas más sorprendentes que simplemente la sanidad de una persona. ¿Qué cosas más sorprendentes? Salvación, vida eterna, o sea, más allá de los milagros físicos, Jesús estaba mostrando el camino y la vida eterna. Lo más sorprendente era que se había abierto el camino de la salvación que habían esperado por siglos, por siglos. Y estos dirigentes no lo vieron. Su corazón estaba endurecido por su religiosidad. Versículo 21. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Jesús estaba mostrando que Él era igual a Dios, que son uno solo, una misma naturaleza, y así como los judíos tenían la esperanza y creían que la mayoría, salvo los saduceos, creían que Dios iba a resucitar a los muertos. Jesús dice, yo también resucito a quien quiero. Y esa resurrección tiene dos connotaciones, una resurrección final, de la que él habla más adelante, y una resurrección para vida eterna, que es la que en este tiempo se ha manifestado. Él vino a traer vida a los corazones muertos, y a eso se estaba refiriendo en principio, no a una resurrección física. O sea, él se refirió a las dos cosas, pero hizo énfasis primero en la resurrección espiritual. Recordemos que todos los seres humanos nacen muertos en sus delitos y pecados. Están muertos por causa del pecado, separados de Dios. Y Jesús vino a traer vida, a resucitar ese espíritu y a traer comunión con el Padre. A eso vino Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Trae vida a quien quiere. ¿Sí? Por el designio de su voluntad, Jesús trae vida. Tiene esa capacidad de resucitar un espíritu muerto, un espíritu separado de Dios, un espíritu que no escucha a Dios y lo trae. Eso solamente lo puede hacer Cristo, nadie más, absolutamente nadie más. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Jesús, por medio de Jesús se hace justicia al mundo. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es, como he venido explicando durante todo este tiempo, Dios es un Dios santo y un Dios justo. Él no tiene por inocente al culpable y Él no tolera el pecado. Por lo tanto, todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Cristo para ser el sustituto por todos esos pecados. La ira de Dios necesitaba ser satisfecha por todo el pecado.
Y Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir para convertirse en el Cordero sin defecto y sin mancha para ser sacrificado en el altar de Dios. Y por medio de su sangre se hizo expiación por nuestros pecados. Por eso Jesús tiene la autoridad para juzgar, porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, y el que no cree en Él ha desechado la gracia de Dios y sufre condenación eterna. Esa es la autoridad del Hijo. Y todo aquel que le honre, todo aquel que crea en Él, recibirá vida eterna, y el que no crea ya ha sido condenado, dice la Escritura. Versículo 24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Como les venía diciendo, todo aquel que en Él cree, todo aquel que escucha su mensaje, todo aquel que se arrepiente de su maldad y reconoce que está incapacitado para salvarse por sus propios medios, buscar la sanidad de su alma por sus propios medios, como aquel paralítico, todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree que Cristo vino para traer vida eterna, todo aquel que cree que Cristo murió por el horrible pecado de nuestro corazón, pasa de muerte a vida. Su espíritu recibe vida a través del Espíritu Santo y tiene vida eterna. Y encima Jesús dice, nunca serán condenados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la condena. Cristo ya pagó la condena en la cruz. Y por sus méritos no hay condenación para todo aquel que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque fue justificado. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. La muerte de Cristo era la muerte que tú y yo merecíamos. Pero al morir Él por todos nosotros, nos dio como un salvoconducto, un papel de libertad, donde dice, usted ya no es condenado porque yo morí por usted, porque Cristo murió por usted y pagó su deuda. Y puede tener una relación correcta con Dios. Eso es lo que es pasar de muerte a vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Tremendo esto, porque si usted le habla a un muerto no le va a oír. ¿No? El muerto se murió ya, fue separado su alma de su cuerpo y ya no le va a oír, ¿cierto? Pero Jesús está diciendo que los muertos oirán mi voz y los que la oigan vivirán. Jesús es el único que tiene la capacidad de hablar a un alma muerta y de revivir un alma muerta. Todos estamos muertos, recuérdalo, en nuestros delitos y pecados, pero cuando Jesús llama, proclama su mensaje, proclama su verdad, quien lo escuche vivirá. Qué hermoso esto. Mire la puerta tan tremenda que Jesucristo abre en esta mañana. Si tú escuchas su voz, si yo escucho su voz, seremos resucitados a una vida nueva. Si escuchamos su voz, si dejamos nuestra maldad, si dejamos nuestros pecados, nuestro pasado atrás, y le escuchamos a Él, viviremos. El Padre tiene vida, versículo 26, en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Ahora está hablando de la resurrección física. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Esto lo hemos hablado todo este tiempo.
Quien persiste en su maldad no tiene más remedio que abocarse a su propio juicio. Está cavando su propia tumba. Y en el día final, que no sabemos cuándo es, solamente el Padre lo sabe, será juzgado por no creer, será juzgado por vivir en su maldad y traerá el juicio y la condenación eterna. Mientras que el que crea, el que deseche su maldad, aquí la condición es esa, dice los que continuaron en su maldad, entonces quiere decir que los que no continuaron en su maldad, los que se arrepienten de su maldad y abrazan la obra de Cristo, tienen asegurada la vida eterna. Su espíritu vivirá y tienen asegurada la vida eterna con Dios en el cielo, en el día venidero. Cuando mueran no van a tener miedo de morir. Si tú y yo estamos con Cristo no vamos a tener miedo de morir. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ir directamente a los brazos de Cristo. Amigo, amiga que me escucha, qué esperanza tan grande la que nos da el Señor en esta mañana. Él nos está revelando quién es, su plena voluntad. Él vino a traer vida a los muertos. Y Él proclama, muertos, dejen todo lo que los ata a la muerte. Todas esas cadenas de inmundicia, de pecado, de impiedad son las que los atan a la muerte, a la separación de Dios. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. He venido a romper esas cadenas para que si tú crees, te arrepientes y crees, puedas venir a tener una relación con el Padre. El Señor mismo es quien implanta a través de su palabra, a través del Evangelio, implanta ese dolor por el pecado, por haber hecho una ofensa a un Dios tan grande. Él implanta ese dolor y Él produce esa fe, ese querer como el hacer, según el designio de su buena voluntad, para que corramos a Cristo, quien tiene la llave de la libertad y la obtuvo en esa cruz, muriendo esa muerte tan horrenda que tú y yo debíamos haber sufrido y pagando el precio de nuestro pecado inmundo y horrible para que tú y yo pudiéramos acceder y gozar de la vida eterna. Es el testimonio de Cristo que nos dan esta mañana. Y si oímos su voz, tendremos vida. Tendremos vida. Vamos a orar, a pedirle al Señor que esta palabra se haga viva en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en verdad esta palabra sea viva en nuestro corazón y que podamos escuchar tu voz, que haya sobre nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio, para reconocer que no es por nosotros mismos, que no es por nosotros mismos, Señor, que nos podemos acercar a ti, que en nuestras propias obras no somos capaces porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, sino que solamente es viendo a Cristo que podemos acercarnos al Padre y podemos obtener una relación correcta con Él, reconociendo que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro camino. Nuestras buenas obras no nos conducen a nada. Solamente reconocer nuestra condición pecaminosa y de maldad delante de un Dios santo y que necesitamos ser salvos de esa ira venidera. Y solamente a través de Jesucristo, que con amor y misericordia nos ha dado gratuitamente eso, podemos llegar al Padre. Señor, que la misericordia tuya, Señor, se extienda sobre nosotros y podamos ver cuán horrible hemos sido, cuán horrible hemos obrado, Señor, y cuán necesario es para nosotros reconocer a Cristo
porque es el Salvador de nuestras almas. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Recibe la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Dios les bendiga. Agradezco su sintonía. Agradezco que compartan los videos, que lo transmitan a otros, porque pues este mensaje es para todos. Es para todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Un abrazo fraternal, un abrazo sincero para todos. Bendiciones. Chao.